Dicho de un organismo animal o vegetal que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo. Esta es la definición según la RAE de parásito, y así es como podemos describir a los grandes tenedores de vivienda. Hoy hablamos de cómo nos roban todo el poco sueldo que tenemos a la gente joven y cómo esto se hace de la mano del Partido Socialista, ¿no? Tenemos para hablar de esto a mi izquierda a Mon Larrínzar, secretario de Juventud de Comisiones Obreras, y a Natalia Arias Pérez, del Gabinete Económico de Comisiones Obreras. Muchas gracias por venir. Encantado. Y vamos a entrar en materia directamente. ¿Cuál es vuestra peor experiencia para alquilando un piso o como inquilinos? Empiezo yo si queréis. A ver, esto es como cuando tienes un trabajo, ¿no? En algún momento vas a tener algún problema. Ni hay casero bueno, ni patrón bueno. Mi peor experiencia fue la primera. Solamente he tenido dos experiencias de casero, solamente me he mudado dos veces. La primera fue la típica, de no me quieren devolver la fianza. Además creo que eran dos mensualidades, bueno, más luego lo que tienes que pagarle a la inmobiliaria. Eran 2 meses, pues 1.500 euros, que claro, además tenía pensado es con esos 1.500 euros pues pagar algún mueble más de la siguiente casa y lo que vamos, fue un follón absoluto y esto yo creo que es algo que es bastante habitual entre los jóvenes. Sí, sí, al final lo que nos pasa es que estamos en una indefensión absoluta, que si quieres denunciarle tienes que gastarte dinero en abogado, en las costas, el procurador y al final, pues claro, es una indefensión brutal porque él tiene el dinero y si no te lo devuelve pues se queda tan pancho y tienes tú que denunciar, ¿no? No sé cuál ha sido más tu caso. Pues yo creo que mi peor experiencia está más relacionada con el estado de la vivienda y con pedir que nos rehabilitaran pues, ciertas partes de la vivienda. Yo compartía piso con amigos en un piso un poco antiguo en Puente Vallecas y bueno, en todo lo que eran las habitaciones exteriores, porque yo de hecho ahí vivía en una habitación sin ventana interior, pues en las habitaciones exteriores y el salón, pues alrededor de las ventanas había un nivel de humedades súper alto, pero vamos, era como todo rodeando color, pues vamos, humedades, pero como muy latentes. El caso es que lo pedimos como varias veces de que lo arreglaran, ¿no? De que eso bueno, había que tratarlo y bueno, el caso insistía que nosotros éramos que no ventilábamos lo suficiente, que era un problema nuestro y que necesitaba solo una capa de pintura. Insistimos durante meses, lo único que llegó a hacer fue pintárnoslo de blanco por encima y entonces ya tomamos cartas en el asunto y decidimos pues, contratar nosotros que lo arreglaran, que fue como casi 1.000 euros y lo que hicimos fue dejar de pagar ese mes el alquiler. Y claro, pues se enfadó bastante el casero y bueno, ya teníamos pensado a lo mejor movernos algo un poco pues con mejores condiciones, pero vamos, y mira que era simpático y todo, pero es que cuando le tocas la pasta... No hay casero En bueno. algún momento al final siempre hay algo que hace Sí. saltar la chispa. A mí me pasó lo mismo, tenía un piso horrible, mi primer piso en Madrid, y había humedades también, además en nuestro, o sea, en el cuarto donde yo dormía, claro, que es bastante jodido. Y se echaba la culpa a la comunidad, a la casera a la comunidad, y al final pues seguíamos ahí y efectivamente nos vamos. Al final es lo que hacen, lo pintan y luego llega el siguiente y se encuentra otra vez. Se encuentra otra vez lo mismo. A mí me pasó que además el piso era pues, lo que me podía permitir en ese momento de precario y no tenía, las ventanas no aislaban nada, no tenía extractor ni calefacción. Me acuerdo de una factura que nos vino de 400 euros que básicamente pues, tuvimos que pedirle dinero a nuestros padres para poder pagarlo porque es que no llegábamos, ¿no? Y muchos jóvenes se plantean a veces incluso poner la estufa en invierno porque no pueden pagar el precio del gas, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí ya podemos meter el primer dato, intentaremos no meter muchos, pero algunos sí que caerá, que es que la mitad de las personas que viven de alquiler es pobre. Yo acerca sobre eso también por meter ojo. No quiero meter muchos datos, pero efectivamente, aparte, o sea, como que hay una clara distribución donde los caseros están en la capa más alta de la renta y los inquilinos en la capa más baja. Y de hecho, bueno, en el gabinete o la cooperativa Hidra de Barcelona, que imagino que la conocéis, que estudia todos estos temas de vivienda y sobre todo de inquilinos, pues muestra que incluso quitándoles la renta por alquiler a los caseros, aún así seguirían teniendo suficiente para vivir, es decir, no necesitan toda esa renta. Por supuesto que después hay heterogeneidad dentro de la composición, pero es que vemos una extracción de renta totalmente que va desde abajo hacia arriba. Claro, aquí vamos, se ve claramente las dos extracciones de clase, ¿no? Los rentistas, por un lado, que simplemente con especular, con que les llegue el dinero de la gente que les paga el alquiler todos los meses, tienen para vivir, no necesitan trabajar, y la clase trabajadora, que obviamente tiene que pagar los pisos. Es terrible porque antes
simplemente que trabajando, pues tenías la capacidad de adquirir una vivienda, ya no solo en alquiler, sino incluso en propiedad. Pero ahora, incluso con todo el trabajo que se está haciendo del sindicato para subir los salarios, la subida del SMI, subida de sueldos en base a la negociación colectiva, pero como está subiendo a la par, o al revés, los alquileres suben más todavía, al final es una pescadilla que se muerde la cola en el que no podremos acceder a la vivienda, sobre todo las personas más jóvenes. Yo creo que esto es muy importante lo que dices. Se habla mucho de la guerra generacional, ¿no? Y es un discurso que desde el sindicato lo odiamos absolutamente, pero justamente en el tema de la vivienda sí que podemos ver cómo la generación actual lo tiene mucho más difícil. Es decir, en los años 80 había un 40% de desempleo juvenil, como lo hubo en el año 2013. Es decir, la precariedad juvenil no es algo nuevo. El hecho diferencial en el que sí que nosotros estamos peor, y no es culpa de nuestros padres, es culpa de que se han hecho malas decisiones a nivel político, se ha decidido especular a expuertas durante la crisis de 2000, antes de 2008 y ahora también. Pero es verdad que ahora mismo un joven, solo para pagar la entrada, tendría que ahorrar, el otro día decía el Consejo de la Juventud de España, 2 o 3 años de salario, sin gastar ni un euro en alquiler o en vivir, ¿no? Y yo creo que ahí es un tema complejo, no hay que azuzar nunca una guerra generacional, pero yo creo que también, por honor a la verdad, sí que hay que ser, hay que decirlo, ¿no? Que es que ahora mismo sí que hay una diferencia que es esa, el alquiler y las viviendas cuestan mucho más. Veía hoy además un estudio que decía que había aumentado un 30%, perdona, la gente joven había perdido un 20% del poder adquisitivo, mientras que la vivienda se había mantenido entre el año 2008 y 2017, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que tenemos mucho que decir los jóvenes y que, vamos, que basta ya de toda esta especulación, ¿no? Vosotros, no sé si recordáis la última vez que os enfrentasteis a Idealista, cómo sentisteis, cuánto tardasteis en buscar vivienda. Sí. Bueno, yo recuerdo sobre eso, cuando nos estábamos cambiándonos de ese piso que os he comentado a otro, fue durísimo. Además, como que no lo vimos venir. Yo creo que fue un poquito antes de la pandemia, o incluso 1 o 2 años antes, pero realmente los precios habían subido bastante, pero sobre todo era como imposible que nos dieran un piso. Había que llegar llamar el primero. Me acuerdo, visitábamos también pisos en Puente de Vallecas y éramos como 4 personas, todos en ese momento con nómina. Y es que no nos lo querían alquilar. Entiendo, también había una cosa de no queremos jóvenes que igual, pues no sé, nos rechazan la vivienda o cualquier cosa, porque eran unos requisitos y además como no sé cuántas mensualidades por adelantado entre la fianza, entre la inmobiliaria, y fue como un momento como mucha ansiedad, y eso que yo estaba con amigos, que eso al final te recoge mucho, que si estás tú solo, que eso ya es... Sí. Yo, pensar en idealista me llega vamos, al corazón, ansiedad. Es que es ansiedad de ver los pisos. Yo además, que me quería mudar, es la primera vez, me quería mudar por Hortaleza, por el barrio Hortaleza, en el norte, pero vamos, es barrio. Y recuerdo ir a visitar absolutamente todos los pisos, incluso algunos que decías, sé que no me voy a meter aquí ni de broma, pero simplemente por ver, no vaya a ser que me quede sin nada más y tener que meterme en cualquier lado, pues eso. Claro, pisos que algunos estaban absolutamente destartalados y además luego lo que dices, que tienes que prácticamente dar sangre de unicornio. Las dos nóminas, el no sé qué, el hander, el tal, o sea, es muy complicado. Y más lo que hemos hablado antes, también el dinero que se lleva la inmobiliaria. O sea, Que ahora mismo es ilegal sí, y efectivamente, siguen sí, pidiéndolo. sí, claro, claro. Lo La nueva ley de enmascaran. vivienda es ilegal, pero se sigue. Tengo un amigo que se lo pidieron en negro directamente. Le dijeron, esto como ya no es legal, te lo pedimos en negro y ya está, ¿no? Quiero decir, o sea, yo es que creo que es uno de los sectores más piratas de los que Sí, sin puede duda. haber en el tema o sea, el tema de las inmobiliarias. El negro directamente. Sí, pero es lo que hablabas al principio, es la impunidad. O sea, se sienten con una absoluta impunidad para hacer eso porque no hay una contraparte que les pueda hacer nada. Yo que sé, un parque público de viviendas, por ejemplo. Como eso no existe, pues al final las inmobiliarias tienen todo el poder de gestionar las viviendas como quieren. Eso es. Y al final el casero no es que sea bueno o malo, sino que quiere es maximizar su beneficio y va a intentar pues, tener al mejor inquilino, lógicamente que no sea migrante, porque los migrantes se dejan de pagar antes, que no sé qué, y hay racismo, hay LGTBI-fobia y hay al final odio al pobre, porque claro, el pobre sabes que no te va a pagar. Yo lo pensaba, ¿no? Yo tenía a mis padres cuando no tenía una nómina que me avalaban el contrato, pero digo, ¿y alguien que está en paro no tiene derecho a vivir? Claro. Claro, no, solo puede acudir a alquiler por habitaciones temporal, donde ahí sí que ya no tienes absolutamente ningún O el derecho. negro, eso es.
Luego, claro, también se quejan, ¿no? Y en parte con razón, ¿no? La derecha usa el tema de la ocupación cuando hay gente que compra llaves de pisos ocupados. Pero esa gente no lo hace por voluntad, no lo hace porque no quiera pagar alquiler, lo hace solamente porque es que esos 300 euros que le cuesta la llave, pues lo puede permitir, pero no puede permitirse pagar todos los meses porque si no, no come, ¿no? Yo creo que ahí también a la izquierda y a los sindicatos nos falta mucho de... Sí, es un debate y yo creo que es interesante el nivel de legitimación, ¿no? O sea, una persona cuando ocupa una vivienda es porque la otra alternativa es vivir en la calle. ¿Existe legitimación ahí? Bueno, pues yo creo que sí. Si no, si no hubiera otra forma, pues sería distinto. Pero yo creo que es un debate que tenemos que tener, cómo llegar a que no pase eso. La derecha yo creo que se va justamente a lo que siempre que se va, que es a meter a la gente en la cárcel y a meterlos en procesos judiciales súper largos. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que decir que la respuesta es pues, un parque público y una alternativa habitacional a los desahucios. Quiero decir, si yo no quiero que la gente le ocupe la vivienda, quiero decir no estoy en contra de que alguien tenga un piso, estoy en contra de que alguien duerma en la calle, ¿no? Yo creo que ahí a la izquierda nos falta. Se me ha olvidado antes, volviendo a los requisitos que se hacían a nosotros, yo me acuerdo, vi un piso que estaba bien de precio, estaba en Orcasitas, que pues, bueno, es un barrio curioso de Madrid, y me pedían a mí y a mi pareja entonces que fuéramos funcionarios para poder alquilarlo, ¿no? Y es Ya, como eso al parecer está como... Lo están pidiendo mucho ahora, al parecer. Sí, sí. buscar la certeza en un mundo de incertezas y por no querer pagar además los seguros y tal. Bueno, me parece ese tema... Claro, es que ahora es como que se ha convertido el alquiler en un nuevo foco de especulación, ya que no puedo seguir especulando con la vivienda en propiedad porque ya no da para más ese boom inmobiliario y ya no, pues las condiciones no financieras, es decir, ya la gente no puede aportar el 20%, entonces ya ahora toda esa gente que ha tenido que ir al alquiler, pues ahí sí que puedo extraer toda la renta posible y apretar ahí todo lo que puedo y encima si puedo elegir, pues todavía mejor y pido pues funcionarios y cosas totalmente pues socialmente excluyentes y ineficiente económicamente, claro. Decías antes que idealista era ansiedad, yo creo que es que la especulación es nuestra peor pesadilla, ¿no? De la generación joven, ¿no? Y además creo que dabas en la tecla. Da igual cuánto subamos el SMI. O sea, en Madrid un piso normal ya vale 1.200 euros. Para que alguien joven pueda emanciparse en solitario tendría que cobrar 3.000 euros. Quiero decir, el problema no son tanto los salarios, que aún queda margen y también hay que seguir subiéndolos. El problema es que en las grandes ciudades no se puede vivir solo. Y yo creo que ahí también tenemos que hablar del derecho a vivir solo. Quiero decir, que quiera tener compañero de piso está muy bien, pero quiero decir, ¿cómo vamos a tener hijos, ¿no? Si no tenemos ni una vivienda para nosotros solos en alquiler? Ya no digo en propiedad, ¿no? No sé cómo veis esto. Sí, de hecho, vivir solo te vas a un piso de 30 metros cuadrados en Lavapiés, que ya aún así te va a costar un ojo de la cara, olvídate, a la que sea un poco grande, esté un poco bien, es absolutamente imposible. Es verdad que te empujan a vivir o bien con tu pareja o bien con colegas, o sea, bueno, o con mucha gente desconocida, que también pasa, sobre todo la gente que viene de fuera de Madrid. Pero claro, es que ahí hay que meter mano de alguna forma. Puede ser que se supone que es el 30%, ¿no?, del salario el que tenemos que invertir en vivienda. No pasa en España, pero vamos, ni de broma, ni de broma. De hecho, o sea, mirando datos, o sea, esto es que o sea, a nivel agregado se está cumpliendo porque vemos que el nivel de número de hogares con personas jóvenes ha caído muchísimo. O sea, eso quiere decir que mucha gente que antes se podía ir sola o en pareja, quiero decir, cada vez lo puedes hacer menos y cada vez tienes que juntarte más con amigos o no emanciparte o no puedes ni siquiera emanciparte. Y también, bueno, ya los hogares jóvenes con tenencia de vivienda es que hemos pasado actualmente tenemos el 35%, cuando a principios de los 2000 era el 70%. Entonces, solo por poner un poco esos datos. El dato que da el CJE siempre es que pues, en torno al 90% del salario lo tendríamos que destinar a la vivienda, ¿no? Si coges la media salarial de los jóvenes y de las viviendas, ¿no? Me parece una cosa pues, totalmente absurda, ¿no? Y que además yo creo que aquí el Estado y en concreto este gobierno tiene que ser valiente y tiene que ser muy contundente con este tema. Es decir, la gente ya no es que le dé ansiedad idealista, es que le da ansiedad a la vivienda en general. Es decir, estamos en un punto donde o sea, que decir, es lo básico la vivienda, ¿no? Que es donde dormir, donde poder pues, vivir y que ni siquiera eso podamos permitirlo. Luego vamos a hablar pues, de cómo está el aceite, de cómo están los alimentos
o los carburantes, pero ni siquiera la vivienda. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Y si queréis podemos entrar un poco a valorar la última ley de vivienda, ¿no? Que apuntadas cosas, por ejemplo, que deja fuera las habitaciones, un auténtico despropósito porque es donde está la mayor gente joven. También alquiler vacacional, no sé si cómo veis esto de alquiler vacacional o habitaciones. Es que es un debate. El problema es que no regula los pisos turísticos, pero para nada. Y ya no solamente el número de pisos turísticos, sino incluso yo creo que habría que entrar a poner una tarifa más o menos fija, ¿no? Para no poder especular con eso. Lo vivimos en Madrid, por ejemplo, en Lavapiés, claramente, como hay edificios enteros que son pisos turísticos. Y ahí lo que hace es ir expulsando a la gente trabajadora a los barrios de la periferia, o irse más lejos todavía, ¿no? A Segovia incluso, a Toledo, gente que trabaja en Madrid. Entonces es una ley que, pues, que no va a la raíz del problema. Yo conozco gente que viene de Valladolid a Madrid todos los días porque le sale más barato el abono del AVE que un alquiler de una habitación. Me lo creo totalmente. Es que es, o sea, es como invivible ya Madrid. Yo con respecto a la ley de vivienda, o sea, sí que considero que es un paso que había que dar y le doy la bienvenida a pesar de que yo creo que, bueno, los efectos, quiero decir, es muy limitado el efecto que va a tener y más si encima depende, bueno, pues, de las comunidades y hay un montón de trabas, ¿no? Para implementar alguna medida un poco de calado. Aún así sí que creo que no deja de ser un primer paso para abrir la puerta a regular algo que la política en este país ha sido durante décadas de regular o regular para que la vivienda sea un bien de mercado y no un bien de uso. Y no garantizar el derecho a la vivienda para vivir, sino para especular con ella. Entonces sí que creo que en ese punto, aunque quedan muchas cosas que hacer, pues bueno, creo que ha sido un avance y que debería ir más allá en esta legislatura. Entonces, en ese sentido, yo, quiero decir, no sabemos qué va a pasar, parece que hay una derechización global, pero sí que luego en este gobierno habría que intentar pues, empujar un poco más y no al final quedarnos en el posibilismo, que lo veo mucho en la izquierda, de no, es que no tenemos la correlación de fuerzas, es que vamos a intentar mantener así. Yo creo que desde donde podamos pues, abogar pues, por seguir avanzando en esto. Creo que la ministra Isabel Rodríguez empezó mal, cuando las primeras declaraciones diciendo que iba a proteger al pequeño propietario. O sea, no me fío absolutamente nada de que esto vaya avanzando. En realidad estaba protegiendo sus propios intereses, ¿no? Se dijo que cobraba 5.000 euros al mes, no, es al año, pero bueno, tendrá un pisito pequeño en Puerto Llano de donde es ella, alquilado. Mm, El otro día leía también que creo que era el 20% de los diputados tienen pisos en alquiler, ¿no? Y un 15% tiene más de 3 pisos, ¿no? Me parece una cosa totalmente alejada de la realidad, ¿no? Volviendo a los pisos turísticos, yo creo que a veces somos demasiado posibilistas, como dice Natalia. Yo los eliminaría a todos. Quiero decir, un hotel es un hotel, un hostal es un hostal y un piso es un piso. Y un piso se trata para vivir. Y lo que no podemos hacer es echar a la gente de Madrid, como bien decías. Y además, ¿qué tipo de turismo es el piso de Airbnb o del alquiler turístico? Cenar en casa para ahorrarme el restaurante o lo que sea. Es decir, encima es un turismo que deja menos impacto económico y menos trabajo. Por tanto, echamos a la gente. La gente trabajadora tiene menos trabajo y tiene los pisos más caros. Yo es que creo que convertir todo Madrid en un hotel me parece un despropósito. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy contundentes y a este gobierno le animo a que se deje de medias tintas. Que es que, no sé quién me decía un día, es que no podemos regular la propiedad privada hasta ese punto. Y yo, ¿por qué no? Quiero decir, yo no puedo montar un negocio en mi vivienda, a no ser que haga determinadas cosas. ¿Por qué sí puedo montarme un hotel en una vivienda de uso particular con vecinos, ¿no? Además, en Barcelona, que lo han sufrido esto mucho, claro, el turismo que te viene es un turismo de borrachera muchas veces, que hace ruido, molesta a los vecinos, hay familias, quiero decir, es que a veces también, ¿no? Tanto que hablamos de familias y luego ni siquiera les damos una vivienda habitable, ni siquiera por los vecinos que tienen, ¿no? Con lo que decías de la derechación global, ¿no? Y yo creo que aquí es importante también contraargumentar a los liberales, ¿no? Hace un par de años estaba en una charla y uno del Partido Popular dijo, lo que hay que hacer es liberalizar el suelo, ¿no? Y digo, joder, esto muy nuevo no es, ya lo Me vivimos suena. con Aznar, y cuando se liberalizó el suelo, que en España se construían más de 200.000 viviendas anuales, que era más que Francia, Italia y Alemania juntos, era cuando más cara ha estado la vivienda. Bueno, Se por dispara. complementar, es que en 2006 se llegaron a construir 800.000 viviendas.
sea, que es muy loco ese nivel y vamos, de ahí fuera el momento así más álgido, ¿no? de la especulación y del boom inmobiliario. Sí. Y hay que cambiar el chip en este sentido, ¿no? Hay que dejar de construir. Mira que la Comunidad de Madrid, Ayuso, ¿qué hace? Pues sigue construyendo, ¿no? El plan Mi Primera Vivienda es vivienda de nueva construcción, etcétera. Pero ¿no será más lógico cambiar el sector y rehabilitar las viviendas, rehabilitar todas las viviendas que hay? Porque además es un sector que permanecería en el tiempo, ¿no? Sería estratégico y permanecería en el tiempo. ¿Por qué? Porque las casas se van degradando. ¿Hace falta construir más? No, hay pisos de sobra. Vamos, y hay pisos vacíos que habría que expropiar. Pero yo creo que entrar en estas reconversiones sectoriales son interesantes para cambiar el modelo poco a poco, ¿no? Y además sería más eficiente si hay Y sostenible. Lo decías tú al principio, ¿no? Tu peor experiencia, cuando las ventanas no aislaban y demás. Sería económicamente beneficioso y sería ecológicamente beneficioso también. Ujú. Yo creo que la consecuencia de seguir construyendo en Madrid, que de momento se va a seguir construyendo porque están dando licencias por un tubo, va a ser que se vacíe más la España vaciada. Quiero decir, cuando viene gente a Madrid, esa gente viene lógicamente pues, de las provincias pues, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, que pierden población mes a mes, año tras año, porque claro, en Madrid es donde está el trabajo, es donde está la vivienda, pues se vienen aquí. Y se vienen pese a que está mucho más cara, ¿no? Porque una casa en un pueblo de Castilla-La Mancha te cuesta pues, lo que una entrada en Madrid, básicamente. Y en cambio tienen que venir aquí porque no les queda otra, ¿no? Yo creo que ya no solo es dejar de construir, sino empezar a también dar oportunidades a la gente en sus sitios para que puedan estar allí, ¿no? Que yo creo que al final es fundamental. No sé, ya que eres tú la economista de la mesa, nos cuentas qué hacemos con este sector. Bueno, antes del qué hacemos, por aterrizar un poco en el momento en que estamos ahora, quería contar un poco de dónde venimos, que yo creo que ya nos lo sabemos muy bien, pero para entender en qué momento y por qué ahora se ha convertido el alquiler un poco en la parte así central, ¿no? de la especulación. Como sabemos, desde los finales de los 80 y sobre todo en el ciclo 95-2007, bueno, tuvimos ese gran auge o boom inmobiliario que estuvo de manera como muy curiosa. Tuvimos en esos años altas tasas de crecimiento económico a partir impulsado por la demanda interna. Eso es algo como muy curioso cuando lo miramos los economistas, porque era un marco donde había un control del gasto fiscal muy fuerte desde Europa. Recordemos, entrábamos en Europa. También hubo un gran periodo de contención de los salarios a partir de los 90. Además es como todo un momento así de auge, ¿no? de todas las ideas neoliberales. Y eso, que en principio debería contener la demanda interna, vemos que lo que hubo es un gran impulso a la demanda. ¿Y esto cómo se hizo? Pues en base a endeudamiento y a una conjunción de rápido desarrollo inmobiliario, por un lado, boom de obra nueva, en paralelo con una revalorización muy fuerte de los activos que ya existían. Entonces ahí se creó pues a veces siempre decimos, ¿no? El rentismo es malo porque extrae renta de lo productivo, pero es que incluso peor que eso es cuando el rentismo salía con lo productivo y hacen esos círculos viciosos en base a revalorización. O sea, me baso como en el rentismo, hago obra nueva para que eso se convierta a la vez en futuras rentas, y entonces se creó, pues bueno, como sabemos, una sobrerepresentación del inmobiliario que acabó explotando. Todo eso favorecido por las políticas públicas, porque esto es muy importante. Es que aquí no se ha regulado la vivienda. Bueno, se ha regulado para que sea un bien de mercado, no un bien de uso, con el desarrollo de las infraestructuras, bueno, cosas que ya conocemos. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega la crisis en 2008, se cae, pincha esta burbuja, lo que no se había endeudado el Estado, todo lo privado estaba hiperendeudado, quiebran constructoras, familias, desahucios, un desastre social, por supuesto, socialización de las pérdidas. Y entonces ahí lo que vemos es que hay un montón de activos que no se sabe qué hacer con ellos. Y ahí es cuando entran, ¿no?, los fondos de inversión de fuera, con una regulación favorable, fiscal, y empiezan a quedarse con todos esos activos que, ya que no pueden venderlos porque la gente no puede volver a comprarlos, ni tener un crédito, ni cumplir las condiciones, entonces lo que hago es extraer la renta a partir del alquiler. Entonces se convierte, vemos cómo pasa el foco, ¿no?, al alquiler. Por supuesto, eso ya no es solo los fondos, sino que ya se empieza a generalizar, al igual que antes la vivienda, como la oportunidad de rentabilidad que todo el mundo quiere participar, pues ahora el alquiler, ¿no? ¿Quién no? O sea, mucha gente pues ahora dice, pues
casi que mejor le dejo a mi hijo un piso que le va a dar una renta de por vida que a lo mejor pagarle unos buenos estudios cuando ya vemos que el ascensor social pues cada vez se cuestiona más y que no estamos seguros de que esté funcionando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese momento, frente al que hacemos, yo creo que, no sé, tú que querías contar las propuestas que tiene el sindicato. Sí, antes de eso decíamos, antes de entrar aquí, ¿no? La noticia que salía estos días de que el 60% de la vivienda se compra sin hipoteca. Sí, Claro. eso es muy fuerte. O sea, es muy fuerte porque es puramente especulativo, o sea, eso de grandes rentas. No sé quién tiene 200 o 400.000 euros Ya, para yo no. comprar viviendas. Me parece una locura. Yo creo que al final esa es una cuestión determinante, la que estás diciendo. Tenemos un modelo de país donde no tenemos industria fuerte y en parte es porque los últimos 15, 20 años hemos estado apostando al ladrillo y hemos vuelto a eso a unas sabiendas de cómo acabó la anterior crisis donde apostamos al ladrillo. A mí me parece que vamos hacia un acantilado cuesta abajo sin frenos y que encima estamos empujando para ir con más fuerza ¿no? y Ayuso, incluso el PSOE, ponen ayudas para que los jóvenes se compren viviendas. Ok, genial. ¿A quién ayuda esto? A 4 jóvenes que tengan buenos salarios y que tengan o sea, que tengan estabilidad laboral. Pero luego, la mayoría de la gente joven la tenemos pues eso, compartiendo incluso hasta habitaciones. Las habitaciones más baratas en Idealista son compartidas. A mí me parece una locura. Sí, esto va un poco en la cultura de país, ¿no? Y desde el franquismo, el primer ministro de Vivienda, que era Arrese, si no recuerdo mal, fue el que dijo la frase de queremos una España de propietarios y no una España de proletarios. Nosotros aquí reivindicamos a los proletarios. Entonces, claro, se juntan estas cuestiones para cómo se transforma para especular y porque es la única forma de dar una herencia a nuestros hijos, ¿no? Porque las rentas no son suficientemente altas como para dejar mucho dinero, lógicamente, es normal. Entonces pienso, bueno, pues ¿qué tengo para dejar a mis hijos? Pues una casa. Y entonces nos metemos en la vorágine de la necesidad de compra. ¿Qué hacemos? Pues básicamente limitar el precio de alquiler. Estamos en un punto en que necesitamos algo urgente y que pare esta sangría. La gente joven, yo creo que a este punto vamos a volver a lo que pasaba con los desahucios, que es que la gente va a empezar a suicidarse porque es que no tiene dónde vivir y yo creo que esto es muy serio. Y a medio y largo plazo, un parque público de alquiler. A veces, yo creo que con ese tema a veces como que caemos parece que digamos locuras, ¿no? Es que esto es el modelo de Austria, ¿no? Que no es un país excesivamente socialista o comunista, ¿no? Es que, o por ejemplo, lo que decíamos de Airbnb, en Nueva York han prohibido los Airbnb, han prohibido los apartamentos turísticos donde el casero no viva en esa vivienda, que es como empezó en teoría Airbnb, ¿no? A veces que simplemente queremos, pues eso, lo mínimo para poder vivir. En Austria, pues en Viena, una vivienda pues cuesta pues efectivamente un tercio o un poco menos de lo que cobra a un trabajador normal. Aquí en Madrid pues es una locura, ¿no? Luego decíamos rehabilitar viviendas y bloques de barrios trabajadores. Yo conozco algún caso en Navarra como el ayuntamiento complementa las ayudas europeas para rehabilitar viviendas de trabajadores. Aquí en Madrid tienes que convencer a toda comunidad para hacer una derrama de un dineral que todos paguen, que esa es otra, y luego empezar las obras, ¿no? Claro, lo que ocurre es que luego vemos como hay muchísimas ayudas, el coche eléctrico, las ayudas a las placas solares, quien se lo lleva son la gente con más renta, ¿no? Y por lo tanto ahí algo también está fallando. Decíamos antes, el fin del alquiler turístico, yo lo veo importantísimo, y lo último, creo que es la parte más... La ley debería ser la más fácil, ¿no? Que es la reforma fiscal. En España, pues los trabajadores pagan 5, 10, 20 de IRPF, más, si cobran más, y las SOCIMIS pagan un 1%, que son unos vehículos de inversión inmobiliaria que se llama, que sirven básicamente para que, lo dice Rajoy, para que puedas especular y encima te perdonen los beneficios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que dar fin a ese tipo de sociedades mercantiles para que tribute lo que tengan que tributar, ¿no? Y luego, en general, la fiscalidad que se introdujo con la ley de vivienda era un desastre. Es decir, si tú eres casero y se alquilas el piso a alguien joven, te perdonaban hasta el 90% de los beneficios. Y con lo que tú decías, además, que es gente que está en los tramos altos de cobrar, ¿no? Yo creo que esto es lo básico y urgente. No sé si complementaríais algo. No, yo simplemente
diría que es totalmente posible regular esto de otra manera. Es una cuestión de realmente voluntad política. En mayor o menor medida podemos tener objetivos más ambiciosos, más rápidos, pero desde luego yo creo que es súper factible desarrollar en un plazo 5 o 10 años, 15, realmente un parque público de alquiler que daría pues, salida, ¿no?, al problema de la vivienda en nuestro país, como dices, cambiando la fiscalidad, también teniendo en cuenta, ¿no?, dentro de lo que sería el parque, viviendas privadas, que, bueno, que es lo que se planteaba aquí en el sindicato a cambio de un poco una renta y cierta seguridad. Quiero decir, hay un montón de viviendas privadas que podrían entrar, se podría poner en disposición del parque público el alquiler, aparte de también recursos que tenga el Estado y construir por parte del Estado. Entonces, bueno, aquí habíamos hablado que un poco un objetivo de 2 millones de viviendas asequibles en 10 años y sí que consideramos que es más que factible, teniendo en cuenta el nivel de vivienda vacía, más de 3 millones de viviendas vacías en nuestro país, que se podría poner a disposición de esto. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que lo fundamental son dos vías, ¿no? El parque público de vivienda y la regulación del precio de alquiler por metro cuadrado. Luego voy a traer la nota un poco pues gris. Yo creo que en el capitalismo es complicado esto, sobre todo el tema del público de viviendas, ¿no? Porque está en la sacrosanta propiedad privada, que cómo vas a meter mano ahí. Pero creo que es fundamental, y lo decías, ya no solamente el hecho de que sean viviendas públicas, sino segundas viviendas, bueno, pues que sean gestionadas por el Estado, que sean gestionadas por este parque público de viviendas, y desde luego cargarnos todas las inmobiliarias y que no haya pisos vacíos. A favor de... Y que no haya pisos vacíos. También se decía el tema de la SICAV, el Sareb, todos estos fondos buitres que lo único que hacen es especular pues todas esas viviendas, pues como dijo Chávez, pues expropiese, si aquí... Ya estaría. Pero, Sí, sí. ¿sabes? Es broma, pero no es broma. O sea, hay que darle una vuelta a esto. Eso es. Y por último, el bono alquiler es la bonoloto, porque le toca a 1 de cada 10 jóvenes y es insuficiente, y además es que la gente joven no queremos subsidios. Yo quiero con mi trabajo alquilarme una vivienda, que yo trabajo, pero no me puedo emancipar. Y con esto terminaríamos por hoy. Muchísimas gracias. Organizaos si queréis vivir dignamente. Muchas gracias.